Bueno, continuamos ahora sí el bloque de salud y nos acompaña Flavio Santía, ¿no? Exactamente, Flavio Santía, les contamos que es kinesiólogo y fisiatra, es presidente de la Asociación de Kinesiólogos Osteópatas y realmente el tema que traemos aquí el día de hoy es sumamente interesante. Vas a entender tantas cosas que creo nosotros también vamos a terminar comprendiendo, Gustavo. Sí, praxis vertebral tibetana. A ver, ¿por qué praxis vertebral tibetana? Bueno, esto es una herramienta milenaria para la salud, es un método manual tibetano enfocado para tratar dolencias, en general de tipo muscular, en la columna, dolores de cintura, dolores de cabeza. ¿Dolores de cabeza? Sí, temas jaquecas, mareos, acúfenos. En realidad es una forma de medicina integral, como cualquier tipo de medicina, pero con la diferencia que nosotros tratamos casi exclusivamente la columna. Bien. Ahí en la columna nosotros tenemos todos los indicativos, todas nuestras señales de los síntomas que puedan surgir en el cuerpo. Ahí estamos viendo algunas imágenes, si querés que la sigamos mientras que nos vas explicando. Bueno, ¿no? esta es la práctica en sí de la terapia, de la praxis vertebral. Nosotros decodificamos las vértebras por la sintomatología a nivel medular. Nosotros tenemos una información que va desde la médula a nivel de la salida de los agujeros de las vértebras, va a ocupar un espacio a la piel, otra parte al músculo, otra parte a la arteria, otra parte a la víscera. Bien. Entonces, esta es una técnica manual, ¿sí? Es una técnica manual que se realiza con las manos, ya sea con los dedos, nudillos, o con los codos de una manera armónica. Uno lo ve así, la verdad que es una técnica suave. Acá lo que estamos mostrando... Te interrumpimos porque creo que vale la pena. A veces vos coordinás temas de posgrado, formación de extensión, obviamente de manera muy seria. Y también en el mercado aparecen muchos chantas. Entonces vos utilizaste una palabra que por tu profesionalismo parece pasar desapercibido, pero mucha gente puede tener esa barrera. A ver si me toca algún tipo que es medio animalito y me deja duro para siempre, ¿no? Sí. ¿Pasa Mira, eso? Puede pasar, sí. Esto es una formación que nosotros tenemos de posgrado. Ahora incluso se está haciendo la formación con mayor intensidad. Acá en Argentina se está abriendo a otros países de posgrado de kinesiología. Nosotros somos kinesiólogos, la mayoría, porque también hay médicos que trabajan con la técnica, y obviamente para poder acceder a trabajar con esta técnica debemos de conocer mucha exactitud la anatomía, la fisiología, la biomecánica y sobre todo la patología. Vos imaginate que nosotros al descomprimir las vértebras, esto es un chequeo general, un barrido general, como un escaneo general de la columna, para demostrar que trabajamos desde la columna cervical prácticamente hasta el sacro, descomprimiendo todos los niveles. A ver, vemos un poquito nuevamente la imagen. Ahí estamos viendo... Acá lo que estamos haciendo es, el paciente está de cúbito boca abajo, de cúbito prono, con la cabeza colgando justamente para poder aprovechar la descompresión de la columna. A nivel del cráneo y las cervicales altas de la segunda cervical se inserta una membrana que se llama dura madre. Ella tiene una continuidad de relación hasta la parte del sacro, que es la parte de la cola prácticamente. Entonces nosotros al dejar colgando la cabeza, nosotros hacemos que la columna no solo las vértebras se abran en la parte posterior, sino que también se elongue o se estire la dura madre para poder descomprimir el sistema nervioso central. O sea, estamos descomprimiendo vértebra por vértebra, obviamente haciendo hincapié en donde nosotros creemos que está el problema. Imaginemos, sí, decime. Te hago una pregunta, ¿qué pasa con una persona, se le puede realizar esta práctica, por ejemplo, a alguien que tiene hernia de disco? Sí, es una de las técnicas que más, digamos, uno de los síntomas para lo que más se suele aplicar.
Imagínate que una hernia de disco, en el disco está en sí está dañado, está debilitado, está lastimado por la parte externa, sí, que es la cobertura que lo contiene y le da el armazón a ese disco. Entonces este desbordamiento genera que ese disco migre hacia algún nivel que es vital para el paciente en el caso del dolor, puede ser para un nervio, claro, que lo toque y haga una ciática, o para la parte posterior, para la médula, y genere síntomas del sistema nervioso central. Ajá. Esto genera, obviamente, al perder ese amortiguador, una disminución del espacio entre vértebra y vértebra. Esto aumenta aún más la irritación del nervio, y nosotros, imagínate que al trabajar de una vértebra sobre la otra, tratando de descomprimir, de abrir, creamos más espacio a ese nivel. Bárbaro. Eso es a nivel de la lumbalgia o lumbociatalgia. Porque ¿sí? También pasa, ¿no?, que muchas veces hay personas, ¿no?, que van a un profesional determinado, médico, cirujano en este caso, cuando llega un momento que le dice, mira, lo que te recomiendo por X patología, y hay que intervenir quirúrgicamente, y vas a otro profesional y te dice, no, ni se te ocurra. Entonces, como que se genera esa dualidad. Entonces, hay gente que le pasa, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me tengo que operar o no me tengo que operar de la columna? Bueno, mira, nosotros tratamos de agotar hasta la última instancia todas las posibilidades desde el orden natural, ¿no? Esto es una técnica natural. Estamos viendo que yo trabajo con los dedos, con las manos, con los codos. Obviamente que uno puede generar un daño al paciente, por eso esta aclaración que hace Gustavo, ¿no?, de preguntar quién lo practica. Nosotros en general tenemos un muy buen resultado en cuanto a la estadística de pacientes que vienen ya con orden quirúrgica de la columna, o sea, del orden que sea, que en general son de la columna cervical y la columna lumbar. O sea, previamente vamos a hacer este tratamiento antes de recurrir al método de la cirugía, ¿no? Antes de recurrir. Siempre el que define prácticamente la orden, ¿no?, que da la orden para la cirugía es un neurocirujano. Nosotros trabajamos muy de la mano con el neurocirujano porque en realidad se están tratando en lo posible de evitar la cirugía por los problemas posteriores que genera una cirugía, que uno de los grandes problemas es la fibrosis, la cicatriz que genera la misma cirugía, ¿no? Se llama fibroaracnoiditis postquirúrgica. Imagínate si vos te operás para descomprimir algo y creas una cicatriz que crece y después atrapa otra vez al nervio, o otra vez operar para que me genere más cicatriz. Esto es algo de... Por eso, a ver, lo que uno escucha de gente que por ahí le ha pasado esta situación, de que el médico le ha recomendado la operación, es el temor, ¿no? Y el decir, y yo no sé qué después va a pasar, qué va a pasar después, si realmente voy a estar mejor o no. También se genera todo esto porque es una zona muy sensible del cuerpo y donde obviamente el eje de nuestro cuerpo determina nuestros movimientos o lo que fuere, ¿no? Es una zona muy delicada, es muy delicada. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para nosotros acceder a una cirugía tenemos que tener factores que son médicos muy específicos, como por ejemplo trastornos de los reflejos, problema de incontinencia si es a nivel lumbar, falta de fuerza si es a nivel cervical o lumbar, el dolor que el paciente sufre. Hay muchos factores que hacen que yo no evite una cirugía. Pero realmente yo te digo, la prevalencia, digamos, la incidencia que hay de pacientes que vienen con este tema y que mejoran realmente es muy grande. Yo, mirá, ustedes saben que yo trabajo con múltiples técnicas de terapia manual. Para mí esta es una de las más efectivas para descomprimir y tratar sobre todo trastornos de tipo visceral, ¿sabes? Ahí estamos viendo la misma técnica, la estamos viendo ya directamente con la reproducción del cuerpo, ¿no? Estas son fotos, un poco, estas son fotitos que he sacado en el consultorio. Acá, al poner el paciente de la cabeza tumbada, con la cabeza colgada, estamos viendo que esto, mira, yo le digo al paciente, imagínese usted que es un acordeón cuando viene a la consulta que está cerrado. Nosotros sufrimos la presión de la gravedad, los trastornos posturales, algún traumatismo, y todo hace que nuestro acordeón, que es nuestra columna, se encuentre apretadita y cerrada. Nosotros,
Al ponerlo de boca abajo con la cabeza colgando, hacemos que se abran esos fuelles de ese acordeón, que son los espacios intervertebrales, y podamos separar vértebra por vértebra y obviamente incidir sobre la vértebra que me está generando el mayor síntoma. Ahora, a ver, la técnica, ¿no? Para entender, tiene un proceso, lleva un tiempo, lleva una cantidad de sesiones determinadas según la patología que obviamente el paciente tenga, y también entender que, bueno, que no es magia, ¿no? Que esto tampoco se resuelve de un momento al otro. El paciente, nosotros no tratamos la enfermedad, tratamos a la persona, claro. ¿Sí? La persona viene con muchos problemas, muchos temas, y uno de los temas es hoy lo que estábamos hablando acá, tu invitado, el nivel socioeconómico, el nivel cultural, depende del pensamiento de ese paciente, por eso hablamos de cuerpo, mente y alma. Nosotros va a depender... Ese es el abordaje holístico que vos mencionabas. Ese es el abordaje holístico de la medicina tibetana. Nosotros tenemos que reconocer que una persona que tiene miedo, por ejemplo, que está con miedo, que hoy es muy común, por todos los problemas que uno tiene, ¿no? En la vida cotidiana, el miedo genera un ralentecimiento de la función estomacal y un aceleramiento del peristaltismo a nivel intestinal. O sea que por eso que hay problemas de digestión a nivel estomacal, me cae la comida pesada. Pero repitamos nuevamente cuál es la sintomatología de lo que estás mencionando, el miedo. El miedo reduce la función gástrica. Sí, reduce la función gástrica. Entonces, obviamente todo lo que yo ingiera hace que la digestión sea más lenta. Bien. Aumenta el peristaltismo. Disculpa, pero digestión lenta significa que siente la persona ahí. ¿Me cayó pesada la comida? Me cayó pesada la comida. O tomé un poquitito así de cerveza y me cayó mal. Se me hinchó la panza. Tengo la panza acá arriba hinchada. Y aumenta el peristaltismo. O sea, el paciente, ¿qué le da? Le da diarrea. Bien. ¿Sí? Es muy común eso que la gente hoy diga, bueno, por el estrés, yo apenas me estreso, apenas viene el miedo, la situación que enfrento, me voy por el baño, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con el miedo. Yo tengo que conocer antes de tratar a ese paciente en qué situación está ese paciente, en qué nivel socioeconómico se encuentra, qué historia tiene ese paciente. Entonces, va a depender de muchos factores, por eso es una medicina integral y muy, muy milenaria, tiene más de 6.000 años esto. O sea, y hoy con todo el advenimiento de la tecnología, nosotros podemos entrar un poquito más en lo que es la información metamérica a nivel de la columna vertebral. Obviamente podemos decir que pacientes en una sesión vas a ver el resultado inmediato de la movilidad y hasta seguramente algún cambio en la sintomatología. Es muy global hablar de la sintomatología en general, pero se puede hablar de alguna sintomatología en particular. Pero yo recomiendo esta práctica hacerla por lo menos de 3 a 5 veces, 6 veces, que son sesiones muy cortas. Disculpa, son 6 veces, con una frecuencia semanal, mensual. En general se pide una frecuencia, también va a depender de cada patología, de entre una semana, 2 semanas o un mes, entre 5 a 6 sesiones. El paciente debería tener un cambio en la sintomatología, por lo menos te diría yo de la mitad de lo que venía, ¿no? Como mejoría la mitad de la sintomatología. Te repregunto, ¿esta práctica también le puede servir a deportistas? Esta práctica se realiza desde los chicos muy jóvenes. Yo tengo un paciente de 2 años y medio que vino por asma, por crisis de asma, o sea, decía broncoespasmo, es asmático de base, y por reflujo gástrico. Ese paciente lo traté una sesión y el paciente durante un año no tuvo más broncoespasmo. Y ahora hizo una crisis por estos cambios climáticos, justo ahora hace un mes, o sea, su primer crisis después de un año, y el trastorno del reflujo gástrico no lo volvió a tener y ya hace más de un año, hace un año y piquito que lo estoy tratando. Una sola, o sea, obviamente lo atendí 2 veces y yo considero que no hace falta volver a verlo, a no ser que repita la sintomatología, porque también una de las claves de este tratamiento y de todos los tratamientos manuales es también dejar al cuerpo actuar, que es lo que estamos perdiendo nosotros con la medicina que hoy se convirtió en sintomática, ¿no? Hoy tratamos el síntoma. Nosotros tratamos la causa a nivel de la columna vertebral para lo que consideramos el problema
visceral, el problema mecánico en sí. Es un problema físico, Bien. un trastorno, una rotación, una dislocación, como le llaman, de alguna vértebra, un trastorno de la información de ese nervio que va a ocupar ese territorio en ese tejido. Flavio, ¿alguna vía de comunicación para que se contacten y después, bueno, hagan la consulta Vía pertinente? WhatsApp se pueden comunicar al 1554 Sí. 626 003. Bueno, ¿lo repetimos? 11 54 Sí. 626 003. Bueno, perfecto, Muy bien, muy bien. Ya tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Muchas Realmente gracias, muy Flavio, por interesante, hablar. muchas preguntas. Lo vamos a dejar para otro programa todas las técnicas manuales que hay, ¿te parece? Muy bien. Hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy de Proyecto Federal. Nos vamos a encontrar la semana que viene. Gustavo va a estar cubriendo en Santiago el del Estero. Congreso de Santiago del Estero de la Federación y nosotros, por supuesto, con nuestros invitados, como siempre, de altísima calidad para conocer todos los temas de salud, de política, economía, todo lo que querés y necesitas saber en Proyecto Federal. Bueno, nos vemos la semana que viene acá. Argentinísima Satelital, Proyecto Federal.